Vamos a tratar sobre unas cuantas páginas del libro en torno al positivismo y el realismo de Alfred Ayer, y propiamente en la disputa que existe con respecto al mundo exterior. El mundo exterior trascendente, bueno, si nosotros hablamos de un mundo exterior en tanto trascendente, hablamos de un mundo que está de manera independiente al sujeto, en el sentido de que está más allá de la experiencia. Recordemos que para que exista experiencia es necesaria la existencia del sujeto y de la cosa que se va a percibir. Sin embargo, existe una suposición de muchos científicos que afirman la existencia de este mundo exterior de manera apartada a este mundo empírico que nosotros podemos mencionar o podemos conocer. Y esta suposición de los científicos es una suposición de una u otra manera científica. No, para nada, sino es una suposición filosófica, una suposición metafísica. Esto en el sentido de que no se puede demostrar empíricamente. Y eso ya lo vamos a abordar más adelante también. Por ejemplo, tomemos el caso de un físico, ¿no? Y también como ejemplo usemos al electrón. El electrón, evidentemente, no lo podemos conocer de manera empírica mediante los sentidos, ¿no? Nadie puede ver el electrón, no podemos sentir el electrón. Entonces, ¿qué pasa con el electrón? ¿Qué argumenta el físico? El físico argumenta que para conocer en su totalidad al electrón, solamente basta con el conocimiento de las leyes de su comportamiento. Y esto es evidente, ¿no? Los físicos y otra especie de científicos especializados en alguna de las ciencias naturales puede, mediante un conjunto de fórmulas, llegar a ciertos presupuestos ciertos o verdaderos, ¿no? Puede conocer mediante fórmulas, por ejemplo, el electrón. Y dice, por ejemplo, ¿no? En este caso, esto demostraría, claro está, de que hay un mundo exterior de manera independiente. Yo, sin necesidad de la experiencia, de una cuestión empírica, estoy conociendo el electrón. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Ayer? Ayer dice que cuando nosotros hablamos de mundo empírico, hay que tener en claro que nos basamos en un mundo cognoscible. Y de una u otra manera el físico está conociendo mediante un conjunto de fórmulas y el conocimiento de las leyes al electrón. Así que esta forma de conocer y al mismo tiempo el mundo empírico no se estaría terminando de separar por completo. Ojo, teniendo en cuenta de que mundo empírico se relaciona como mundo cognoscible o que tiene la posibilidad de conocerse. Ahora bien, digamos esta cuestión, ¿no? Al afirmar el científico que el mundo exterior existe o el mundo trascendente existe, ¿no está realizando una especie de hipótesis? Ahora bien, esta hipótesis no terminaría siendo un error o un sinsentido completo si es que nos damos cuenta de que la necesidad de la hipótesis o la razón de ser de una hipótesis es tratar de una u otra manera predecir algo y contrarrestarlo o comprobarlo mediante el carácter empírico, ¿no? O sea, hay una razón detrás para elaborar una hipótesis y debido a que se realiza o no se realiza, bueno, la validamos. Pero ¿se puede hacer esto con el mundo exterior? Para nada. ¿Cómo lo vamos a contrastar? Si está más allá de lo empírico, ¿cómo lo vamos a contrastar mediante lo empírico? No, no tiene sentido. Entonces, la cosa no va por ahí. No podemos hablar de una hipótesis en este sentido. Ahora bien, vamos a enfocarnos en el ejemplo de un físico realista, ¿no? ¿Por qué el físico realista tiene esta suposición del mundo exterior, del mundo trascendental? Bueno, el mundo en sí empírico no es negado por el físico realista, pero sí dice que no le damos la suficiente realidad. Recordemos que los positivistas, tanto clásicos como Comte e inclusive los que se pueden desarrollar después, afirman que no solamente podemos conocer los hechos positivos, en tanto que se reduce todo a un carácter descriptivo o en la experiencia. Vamos a ver un ejemplo por acá. Por ejemplo, ¿qué dice el realismo? O el físico realista, ¿no? Digamos. El término real solamente se usa para mencionar el mundo exterior. No hay nada más real que lo que existe fuera de ese mundo empírico. Y el sentido se tiene que encontrar más allá de todo lo dado, en la existencia independiente. Independiente, claro está, del sujeto y de la cuestión empírica. Porque obviamente sin sujeto no hay cuestión empírica. Mediante estas cuestiones, este realista, digamos, criticaría al positivista diciendo que solamente realiza construcciones lógicas. Y esto nos recuerda bastante a Wittgenstein. Recordemos que en la teoría figurativa del lenguaje,
Wittgenstein habla de mundo, habla, por ejemplo, también, otra vez reitero, de lenguaje, de forma lógica, pero siempre en base a construcciones, proposiciones, póngase, ¿no? Pero eso no sería una forma de representar y no sería, pues, la existencia real que está detrás, según el realista, ese mundo exterior. Pero ahora bien, ¿no? ¿Cómo podemos probar la verdad o falsedad de lo que dice este realista? Si solamente lo verdadero o lo falso se puede probar en lo dado. En lo dado con respecto a un, se puede decir, conjunto de acontecimientos, un conjunto de cosas, o cuestiones de hecho, en sentido, ya en términos de Wittgenstein. ¿Cómo es esto? ¿A qué se refiere con esto? Para que una proposición, dentro de una construcción lógica, claro está, tenga valor de verdad o falsedad, se necesita reducir el lenguaje a una cuestión meramente descriptiva, o sea, al carácter empírico. Pero ahora bien, el realista, saliéndose de estos presupuestos que estamos elaborando, no va a poder enunciar nada verdadero ni falso por el mismo hecho de que trasciende este plano empírico. No habría una razón, se podría decir, para poder afirmar o descubrir o mostrar la verdad de los puntos que el realista quiere defender. Ahora bien, enfoquémonos en un ejemplo, ¿no? O un ejercicio mental por ahí. Experimento mental, quieras llamarse, quién sabe. Tenemos por un lado al científico realista y por el otro lado al científico positivista. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Tal como Kant, miremos el cielo estrellado. El científico realista dice, ¿no? A ver, una diferencia es que yo al contemplar el cielo estrellado comprendo mi pequeñez y la inmensidad que hay en el mundo. O soy inspiración de ello y por ello voy a investigar el mundo exterior. Es así como reacciona un científico realista. Sin embargo, por el otro lado, el científico positivista, ¿cómo reacciona? Bueno, al ver el cielo estrellado comprende el complejo de sus propias impresiones sensoriales, ¿no? Porque de una u otra manera es un hecho positivo. Y cree que se trata de sus propias construcciones en base a que es producto de la experiencia y sin sujeto no hay experiencia, evidentemente. Ahora la cuestión es, vayamos al sentido de esta cuestión. Si nosotros hablamos de que tiene sentido lo que se está enunciando por parte del científico realista, ¿a qué nos tenemos que enfocar? En una cuestión empírica al mismo tiempo. Y si nos enfocamos en una cuestión empírica, hablaremos de los estados de ánimo. Porque de una u otra manera, si nos damos cuenta, estamos expresando por un lado y por el otro estados de ánimo. Y es lo único que podemos de una u otra manera percibir con respecto a esta cuestión. Entonces, que el científico realista afirme, ¿no? Esta cuestión del cielo estrellado, de la inspiración que siente, de la pequeñez, también de todo el conjunto de afirmaciones, ¿no? Existe el mundo exterior, el mundo trascendental, sería un conjunto de impulsos que lo llevan de manera, se puede decir, inspirada a enunciar estas afirmaciones. O sea, que detrás de las afirmaciones supuestamente reales que él hace, detrás hay un conjunto de sensaciones, de sentimientos entremezclados que lo expresan. Y ese conjunto de sentimientos es el sentido de esta afirmación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta ya, más o menos para pasar a la siguiente cuestión, el científico realista, al afirmar que existe un mundo exterior, está haciendo metafísica, ¿vale? No se enfoca en los hechos positivos, está saliéndose de ese plano. En cambio, el científico positivista, que se enfoca en la cuestión de los hechos positivos, se mantiene en el aspecto no metafísico, ¿no? Hay un reduccionismo meramente empírico. Pero al fin y al cabo, si nos damos cuenta, por esta cuestión de los sentimientos que se ha mencionado, ¿no? La impresión que puede tener uno, el mundo del metafísico y el del no metafísico termina siendo el mismo, al fin y al cabo. ¿Por qué? Digamos, ¿no? El realista, ¿acaso se atrevería a decir que el positivista no puede conocer la teoría de Copérnico? Porque niega, entre comillas, y esto lo vamos a ver también, entre comillas, supuestamente niega, cosa que no es, reitero, niega la posibilidad de que mediante fórmulas y no mediante la cuestión empírica de manera directa se pueda conocer tal teoría. Claro que no, el positivista tranquilamente lo puede hacer. Asimismo, el positivista que considera que todo lo que está fuera de él son hechos positivos, que puede conocer. Entonces, al ver a su hijo, que también de una u otra manera sería un hecho positivo, ¿terminaría siendo mal padre o solo lo vería a su hijo como tal cuestión? Si se muere su hijo, bueno, le daría igual porque es un hecho positivo.
O en otro ejemplo por ahí, ¿no? Relacionando con una analogía, ¿acaso el físico que sabe que todo es materia y se muere, por ejemplo, un familiar, no va a estar feliz diciendo, bueno, no está muerto realmente, o bueno, sí está muerto, pero no se ha ido de este mundo, sigue en el mundo, la materia se mantiene, ¿no? No creo que vaya a reaccionar de esa manera. De una u otra manera, en este ámbito, el mundo del metafísico y del no metafísico se está unificando. O básicamente ni siquiera se unifica porque al fin y al cabo siempre fue el mismo. Y la cuestión entre el debate que hay sobre este problema sería de una u otra forma un absurdo. Ahora bien, ¿y dónde vemos esta cuestión, más ya para culminar? Que el mundo exterior trascendental carece de sentido. ¿Cómo es esto? El realista puede decir, el positivista está negando la existencia de una realidad fuera del plano empírico. Pero, ¿quién dice eso? Solamente el positivista dice que lo que está afirmando carece de sentido. Y esto puede explicarse de dos formas. Vamos a explicar antes de que surja el positivismo lógico, hablemos de Wittgenstein, por ejemplo, decir o hablar sobre un mundo exterior trascendental sería un sinsentido en tanto que estas proposiciones no tendrían valor de verdad ni falsedad, ni siquiera solo de verdad ni de falsedad. O sea, ni se puede inclinar para alguna de las dos, ni solamente necesariamente para una. En cambio, ya para el positivismo lógico, el mundo exterior trascendental carecería de sentido por el hecho de que no se puede comprobar mediante el carácter empírico, ¿no? ¿Cómo podemos saber que tiene valor de verdad o falsedad? No podemos ni afirmar ni negar. Entonces no le dice el positivista al realista, oye, no existe tu mundo exterior. Lo que realmente le está diciendo es, no te entiendo. Y nada más. Eso sería todo. Muchísimas gracias.